Muy buenas noches a todas y todos. Sean bienvenidos y bienvenidas al noveno y último taller de investigación aplicada de la gestión 2025, organizado por el Instituto de Investigaciones Socioeconómicas ISEC-UCB de la Universidad Católica Boliviana San Pablo y la Fundación ARU, a cuenta y al apoyo de la institucional de la Universidad Católica Boliviana y de la Fundación Hans Seidel. Esta noche se presentarán los resultados preliminares del paper titulado Áreas protegidas subnacionales y gobernanza local en Bolivia. Saludamos cordialmente a nuestras y nuestros invitados de hoy. Marcelo Gartier, candidato doctoral en Economía en el Paris School of Economics, quien estará a cargo de la presentación del estudio, y a la doctora Yifan Flora Jim, profesora asistente en política ambiental en la Universidad de Georgetown, quien brindará sus comentarios al documento. A continuación, invitamos a Natalia Pérez, directora ejecutiva de la Fundación ARU, a brindar unas palabras de apertura. Gracias, muy buenas noches a todos y todas. Es para mí un placer darles la bienvenida a este noveno día del año y el último. Aprovecho para recordarles que se trata de una iniciativa conjunta del ISEC y ARU que venimos desarrollando desde hace ya muchos años y es por eso que es súper importante para nosotros este tipo de actividades y que haya un noveno día. Agradecemos la presencia de estudiantes, de investigadores, de docentes, colegas, si hay representantes de instituciones públicas y otros, súper. Les agradecemos su presencia y les pedimos que nos acompañen hoy. En esta última edición del año nos reúne un tema de enorme relevancia en el país, el papel del nivel subnacional en la protección de los bosques. El estudio que será presentado esta noche fue elaborado por Marcelo Gantier, que pertenece a la familia del ISEC, y se titula Bottom-up Conservation Subnational Protected Areas and Local Governance in Bolivia y analiza casi 4 décadas de información, ofreciendo una mirada profunda, crítica y sustantiva sobre las áreas protegidas en el nivel municipal. Sus hallazgos desafían varias de las intuiciones más extendidas sobre la conservación local. No voy a entrar en detalle porque será el mismo Marcelo quien nos cuente más al respecto. Pero quizás aprovecho para mencionar que el aporte más importante del estudio es la identificación de una heterogeneidad institucional profunda que también Marcelo nos va a ampliar. En cualquier caso, los hallazgos de este estudio nos invitan a reflexionar sobre la compleja relación entre gobernanza local, incentivos económicos y presiones productivas en el territorio. También nos plantean preguntas fundamentales. ¿Qué condiciones deben existir para la conservación en el nivel subnacional, para que la conservación en el nivel subnacional funcione de una forma efectiva y eficiente? ¿Qué marcos institucionales permiten alinear incentivos entre las comunidades locales, los municipios y el Estado central? O, por ejemplo, ¿cómo protegemos los bosques cuando los actores con mayor capacidad económica encuentran vías rápidas y para expandirse? Es precisamente este tipo de preguntas las que este taller busca abrir a la discusión. Y es por eso que agradezco a Marcelo la disponibilidad de exponernos su trabajo, pero también quiero agradecer especialmente a la profesora Yifan He, que se va a encargar de los comentarios. Les agradezco nuevamente a todos y a todas por su presencia y con esto yo creo que podemos empezar. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Entonces, para iniciar, es un honor dar la bienvenida a Marcelo Gantier, quien es candidato doctor en Economía en la Paris School of Economics, es máster en Políticas Públicas y Desarrollo Económico por la misma institución y máster en Economía por la Universidad de Warwick, donde estudió como becario Chevening. Además, es licenciado en Economía por la Universidad Católica Boliviana, ha sido consultor del Banco Mundial y del Banco Interamericano del Desarrollo, becario predoctoral en SPIA GIAR e investigador junior en el ISEC UCB. Sus intereses de investigación
Se sitúan en la intersección entre política socioeconómica y desarrollo económico. Adelante, Marcelo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la presentación. Sí, que se hacen más largas, como uno se vuelve más viejo, creo. Así que... Pero bueno, hoy día les voy a comentar un poco de este paper, ¿no? Que lo hemos estado trabajando, en realidad es un trabajo conjunto, ¿no? Que lo hemos hecho con Carlos, con Julia, con John Paul. Que básicamente lo que estamos tratando de hacer aquí es como enfocarnos en cuál es el impacto de estas áreas protegidas municipales, ¿no? Y qué es lo que pasa dentro de estas en términos de gobernanza local. Entonces, bueno, déjenme un poquito motivar el tema, que, bueno, yo creo que si están aquí, ustedes saben que el medio ambiente es importante, ¿no? La conservación de los bosques tropicales. Esta es una prioridad global debido a la mitigación que tiene el cambio climático y también la preservación de la biodiversidad, ¿no? Y bueno, la creación de las áreas protegidas es una estrategia que ha sido central, ¿no? A nivel mundial para tratar de proteger los bosques. De hecho, hay una iniciativa que está tratando de hacer que el 30% del territorio, tanto forestal y marino en el mundo, esté protegido para el 2030, ¿no? Entonces son como 190 países que están en ese objetivo. Y bueno, Bolivia, dentro de todo, está en una posición ahí tanto como aventajada, si quieren, porque tenemos como alrededor del 25% del territorio bajo algún tipo de protección ambiental, ¿no? Sin embargo, a pesar de esto, hemos experimentado, ustedes saben, niveles sin precedentes de deforestación en las últimas décadas, ¿no? Y solo para motivar esto, quería mostrarles estos dos gráficos que los hemos sacado el de la izquierda del Global Forest Watch, que básicamente muestra cuánto ha habido la pérdida de bosque primario del 2023 al 2024, ¿no? Y el 2024, como ustedes ven, ha sido dramático, ¿no? Entonces hemos perdido como alrededor de 1,48 millones de hectáreas, y solo estamos detrás de Brasil, ¿no? En términos de pérdida de bosque primario, y estamos sobre el Congo, ¿no? Tenemos como el 40% del bosque que tiene el Congo. Entonces, la dimensión de la deforestación en Bolivia ha sido como muy grande, ¿no? A nivel mundial, como que estamos entre los campeones, ¿no? Que esto es súper malo. Y también quería mostrarles este gráfico de la derecha, que básicamente muestra deforestación per cápita para los países que tienen región amazónica, y Bolivia es el primero, ¿no? El gráfico de la derecha lo he sacado del informe Bolivia en su Bicentenario, que lo han trabajado en el ISEC, así que si no lo han leído, les aconsejo que lo vayan a ver. Eh, bueno, en términos de la parte más académica, como que hay una amplia literatura sobre la efectividad de estas áreas protegidas, ¿no? Los resultados son mixtos y, bueno, han llegado a la conclusión de que depende mucho del contexto institucional, ¿no? Particularmente del régimen de gobernanza y también hay un estudio reciente que muestra que esto depende mucho del área que se selecciona para la protección, ¿no? Eh, entonces, sin embargo, la literatura se ha centrado principalmente en áreas protegidas nacionales, no tanto así como en áreas protegidas subnacionales. Y queremos que ahí sea como una de las contribuciones, ¿no? Y las áreas protegidas subnacionales han ido tomando más relevancia y estas son muy diferentes a las áreas protegidas nacionales, ¿no? Principalmente porque, bueno, existen diferentes incentivos, presupuestos, capacidad de implementación, o sea, todo es diferente si comparamos un área protegida nacional con un área protegida subnacional. Y también por el rol que juegan las poblaciones indígenas, ¿no? Tienen un mayor rol, una mayor presencia. Entonces hay mucha poca evidencia y bajo qué condiciones esta conservación, si quieren, descentralizada, podría llegar a tener éxito. Eh, entonces, bueno, la pregunta de investigación es, ah, hasta ahora perdón, estoy jugando con estos botones, bastante sencilla, ¿no? Ver si son efectivas las áreas protegidas impulsadas por los gobiernos municipales para conservar los bosques. Eh, para esto lo que hacemos es analizar efectos de la implementación de estas áreas protegidas sobre cobertura boscosa y deforestación, y también exploramos el rol de distintos arreglos institucionales, ¿no? En particular la presencia de grupos indígenas o de territorios indígenas. Y lo que estamos haciendo es aprovechar esta creación progresiva que ha habido de áreas protegidas municipales durante las últimas 2, 3 décadas, mediante un diseño de diferencias en diferencias escalonado en el tiempo, que es una literatura reciente, que es esto de Staggered Different Designs.
Entonces vamos a ver cuáles son las ventajas de implementar este método, pero nosotros lo que estamos como argumentando es que este método sería el más indicado para poder ver aquí los posibles efectos. Y después queremos ver, bueno, encontramos o no efectos, y si no encontramos o si encontramos, queremos ver cuáles son los mecanismos que están como explicando estos resultados. Entonces, como los resultados en una vista previa, si quieren, lo que vemos primero es que en promedio estas áreas protegidas municipales como que no muestran efectos significativos sobre la cobertura forestal a nivel municipal. Entonces, a nivel municipal, antes o después de implementar un área protegida, la cobertura forestal no muestra cambios significativos, lo cual puede ser bueno o malo, vamos a ver. Y lo que sí encontramos es como una fuerte heterogeneidad según la presencia de territorios indígenas, ¿no? Cuando no tenemos territorios indígenas en la municipalidad, lo que vemos es que la deforestación aumenta, ¿no? Esto es bien paradójico. Una vez que se crea el área protegida municipal, nosotros lo que vemos es un incremento en la deforestación a nivel municipal, que puede ser por efectos de spillover, ¿no? Esto de aquí podría ser causado por muchas otras cosas que todavía no hemos visto hasta ahora. Esto es como un trabajo en progreso. Pero lo que sí podemos ver es que estos cambios de deforestación están impulsados principalmente por conversión a tierras para pastorear. Sin embargo, cuando tenemos territorios indígenas en la municipalidad, no observamos estos cambios, ni en cobertura boscosa, ni en deforestación, ¿no? Entonces aquí también es importante mencionar este rol que juegan los pueblos indígenas. Y lo que sí hemos visto dentro de esta heterogeneidad es que parece existir una incompatibilidad de incentivos entre el gobierno central y los gobiernos municipales, ¿no? Por un lado, tenemos que el gobierno municipal está intentando hacer conservación desde el nivel local, pero por otro, el gobierno central lo que está interesado es de titular tierras y titula tierras al interior de los polígonos de estas áreas protegidas municipales, ¿no? Y lo que es más aterrador es que esto justo aumenta después de la creación de las áreas protegidas, lo cual es consistente con respuestas estratégicas de grupos de interés locales, ¿no? O sea, el gobierno central no va a titular títulos a lo loco, sino está respondiendo también a posibles demandas locales. Entonces, lo que estamos, bueno, lo que sugieren los resultados hasta ahora es que una vez que se crea el área protegida, como los grupos de interés locales están respondiendo, buscando titulación a nivel central y el gobierno central está ayudando a que esto ocurra, ¿no? Eh, entonces, antes de ir a los resultados, la data y la metodología, quería explicarles un poco las contribuciones. Entonces, bueno, nosotros creemos que el paper contribuye por lo menos a tres tipos diferentes de literatura. El primero es como la literatura de la economía política de la conservación de bosques. Ha habido una reciente como estudios de cómo la política local y nacional afectan la deforestación a través de distintos mecanismos de rendición de cuentas, ¿no? También cómo los ciclos electorales afectan los ciclos de deforestación y cuáles son los incentivos políticos que hay detrás de la deforestación. Lo que no se ha evaluado mucho es cómo la falta de coordinación entre distintos niveles de gobierno podría socavar esfuerzos de conservación, sobre todo a nivel local, ¿no? Desde un punto de vista descentralizado. La segunda área de la literatura estudia economía de la conservación. Aquí hay una larga literatura en el rol de las áreas protegidas nacionales, ¿no? En términos de mitigación del cambio climático, también en términos de pobreza y otros. Lo que queremos ver aquí es si estas estrategias de conservación que están más adaptadas a contextos socioeconómicos locales podrían funcionar o no y bajo qué tipo de mecanismos, ¿no? Y bueno, finalmente la gobernanza de recursos naturales. Aquí lo que queremos ver o cuál es la contribución sería ver cómo la efectividad de áreas protegidas municipales interactúa con gobernanzas de comunidades indígenas, ¿no? Aquí, bueno, las comunidades indígenas van a servir como un nivel adicional, ¿no? de protección en el bosque. Eso es lo que estamos encontrando. Eh, entonces, yendo un poco al contexto, ustedes saben que, bueno, la Amazonía es el bosque tropical continuo más grande del mundo y uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta, ¿no? Y Bolivia contiene el 8.1% de la Amazonía, es el tercer país después de Brasil y Perú. Bueno, por eso Bolivia tiene un gran potencial para poder mitigar el cambio climático y también para la conservación de la biodiversidad, ¿no? Eh,
Y bueno, la estrategia de conservación en Bolivia se basa principalmente en la implementación de áreas protegidas. Como ustedes saben, tenemos tres niveles de protección. Está el nivel nacional, el nivel departamental y el nivel municipal. Lo que nosotros vamos a hacer es enfocarnos en el nivel más local, que es el nivel municipal. Y esto de aquí ha empezado como, como parte del proceso de descentralización que ha habido en los noventas, ¿no? Ahí se ha aprobado una nueva ley forestal que lo que ha hecho es otorgar a los gobiernos municipales derechos y responsabilidades para gestionar áreas boscosas, ¿no? Y lo interesante es que desde el año 2000 el número de áreas protegidas ha ido en aumento, ¿no? Y si vemos como las normativas que rigen estas áreas protegidas, hay muchas razones por las cuales se protegen, ¿no? Puede ser la conservación de ecosistemas, puede ser también funciones ambientales como agua, microclima, promoción de actividades económicas, conservación de la biodiversidad, entre otras, ¿no? Entonces, lo que quería mostrarles con estos dos gráficos es básicamente cómo ha aumentado el número de áreas protegidas municipales, ¿no? Entonces, si nosotros vemos el gráfico a la izquierda, lo que vemos es que antes de los años 2000, entonces 99 si quieren, habían como 25 áreas protegidas municipales y después de eso el número como llega a casi 150 para después del 2020, ¿no? Entonces hay un incremento paulatino y consistente en el número de áreas protegidas y esto se ve reflejado en el incremento en el área, ¿no? De estas áreas. Entonces, para el 2020, las áreas protegidas municipales ocupaban la mitad de las áreas protegidas, de lo que es un área protegida nacional, ¿no? Entonces, más o menos la mitad que está bajo protección, o sea, de las áreas protegidas nacionales, la mitad estaría bajo, en términos de tamaño, estaría bajo protección municipal, ¿no? Otra cosa que vale la pena resaltar es que desde el 2005 más o menos como la creación de áreas protegidas nacionales ha entrado en un cero, ¿no? Bueno, creo que ha habido una el año pasado que como que han hecho un upgrade de un área protegida departamental a nacional, pero después de eso no se han creado más áreas protegidas nacionales, ¿no? Más bien la implementación se ha ido al nivel municipal. Aquí tenemos dos mapas. El mapa de la izquierda muestra como toda la distribución de protección, ¿no? O sea, como áreas protegidas a nivel nacional, departamental y municipal, y también la presencia de territorios indígenas. Y a la derecha lo que estamos viendo es cuáles son las municipalidades que están en nuestra muestra. Entonces, para analizar esto, lo que hemos hecho es enfocarnos en municipalidades que tengan un área protegida, pero que también tengan bosque. Entonces, estamos tomando como un nivel que tenga más de 10 hectáreas de bosque en el 85, que es nuestro año base, si quieren. Y lo que hemos hecho aquí, hemos excluido Charagua y San Ignacio de Velasco por dos razones. Una, en términos de Charagua, hemos visto que la gobernanza local en estas áreas protegidas funciona de manera diferente porque son territorios indígenas. Entonces, como que la denominación es diferente, la gobernanza es diferente, entonces no entran dentro de esa categoría. Y San Ignacio de Velasco era como una observación muy atípica, ¿no? Y bueno, hay un informe o un reporte de una investigación de Carlos, que lo que muestra ahí es que sí, o sea, como ustedes saben, a San Ignacio de Velasco había muchos incendios, pero estos incendios han sido más que todo fuera del polígono del área protegida. Pero como estamos analizando a nivel municipal, como que metía mucho ruido a las estimaciones y lo que hemos hecho es como al final no tomar en cuenta San Ignacio de Velasco. Em, entonces, en términos de datos, lo que hemos hecho es combinar como datos de cobertura de uso de tierra. Entonces, estos datos vienen de Map Biomass, que lo que hace es clasificar con imágenes satelitales qué tipo de tierra, o cuál es el tipo de tierra, ¿no? Y lo que hacen es, como tienen una resolución de 30 metros y clasifican cada píxel en términos de si es un píxel urbano, si es un píxel de bosque, si es un píxel de sabana y pastoreaje, etcétera. Entonces, lo que usamos es esos datos desde el 85, pero van a ver que toda la acción más o menos va a ocurrir alrededor de 2000 en adelante. Eh, y después combinamos eso con datos administrativos que, bueno, vienen del CERNAP, ¿no? Las áreas protegidas georreferenciadas, territorios indígenas y también derechos de propiedad sobre la tierra, ¿no? Y aquí un agradecimiento a Mauricio Foronda y a SDSN que nos han compartido data que ellos han guardado de publicaciones que tenían el INRA sobre datos
de derechos de propiedad, ¿no? Entonces, yendo a la estrategia empírica, básicamente, quiero darles una intuición de lo que hace esta herramienta. Entonces, esta herramienta lo que hace es explotar el hecho de que los municipios adoptan áreas protegidas en distintos momentos bajo un tipo de adopción escalonada en tiempo y espacio, ¿no? Entonces, hay municipalidades que han adoptado, como les he dicho, cerca del año 2000, hay otras que han adoptado más cerca de 2020. Y lo que vamos a hacer es explotar el hecho de que hayan adoptado áreas protegidas en distintos términos del tiempo y lo que vamos a hacer es ver cómo cambian los resultados en cobertura boscosa o en deforestación antes y después de la creación de un área protegida, comparando municipalidades que han adoptado antes con municipalidades que van a adoptar esta medida en algún punto del tiempo. Entonces, usualmente lo que se hace en estas metodologías es como hacer un propensity score matching y después ver qué es lo que pasa en tierras que han sido protegidas con tierras que no han sido protegidas. Pero el problema de hacer el propensity score matching desde nuestro punto de vista es que siempre va a haber alguna variable que no te limpia el sesgo de selección, ¿no? Entonces, el problema con las áreas protegidas es que tú vas a proteger un área que está súper seleccionada, ¿no? O sea, no vas a proteger cualquier área que no tiene ninguna característica especial. Entonces, hay muchos problemas de sesgo de selección de dónde pones el área. Y lo que hace esta metodología es comparar municipalidades que van a recibir un área protegida o que van a establecer un área protegida en el futuro. Entonces, con esto lo que estamos tratando de decir es que vamos a poder controlar un poco más por el hecho de que haya este sesgo de selección en el lugar donde se vayan a establecer las áreas protegidas. Entonces, esto nos va a ayudar a tener un grupo de control más limpio, básicamente. Em, entonces, bueno, con esto lo que hacemos es estimar un modelo de diferencias en diferencias dinámico, ¿no? Siguiendo a Chesmartin y Datufoy, que básicamente lo que hace es lo que les he dicho, ¿no? Entonces tenemos deforestación o área de bosque y también vamos a tener aquí superficie titulada. Y lo que hacemos es comparar qué es lo que está pasando en una municipalidad antes y después de la implementación, comparado con aquellas que van a tener en el futuro, ¿no? Y bueno, lo que estamos haciendo también es controlar por unos efectos fijos de bioma año, que lo que hacen es capturar los diferentes tipos de bosques y de ecosistemas que tenemos, ¿no? Y lo que estamos haciendo es ponderar estas observaciones por el tamaño del municipio, porque como les he mostrado en el gráfico, hay municipalidades muy pequeñas, donde el área protegida va a ser muy pequeña, y hay otras que son muy grandes, donde potencialmente va a ser más grande, ¿no? Entonces, para tratar de manejar eso, lo que estamos haciendo es poner pesos por el tamaño del municipio, ¿no? Entonces, más peso a las observaciones que tienen un municipio más grande. Em, y lo que encontramos es este gráfico, ¿no? Entonces, este gráfico lo que nos muestra es qué es lo que pasa 10 años antes y 10 años después de haber implementado el área protegida municipal, comparando aquellos, otra vez, que han adoptado antes con aquellos que van a adoptar en el futuro. Entonces, nuestro grupo de comparación simplemente tiene municipalidades que en algún punto van a adoptar áreas protegidas municipales. Y lo que vemos es que, bueno, antes de la implementación, como no vemos ninguna tendencia a aumentar o reducir, y después de la implementación tampoco vemos muchos cambios, ¿no? Entonces, si nosotros vemos esto en niveles, ¿no? Lo que estamos viendo en el gráfico de la izquierda es cómo ha cambiado la cobertura boscosa en, eh, a lo largo del tiempo en nuestras municipalidades, ¿no? En las municipalidades que tenemos en nuestra muestra. Y lo que estamos haciendo a la derecha es simplemente hemos dividido la muestra entre, si quieren llamarle, los que adoptan primero y los que adoptan después, que ese sería nuestro grupo de control. Y lo que estamos haciendo es ver, o sea, ya por estos gráficos lo que nosotros estamos viendo es que tal vez no encontramos ningún efecto, ¿no? Y esto, bueno, se refleja en este gráfico donde decimos que hay efectos nulos. Entonces, no estamos viendo que ni aumente ni que disminuya comparado con adoptar antes y después. Y lo que sí vemos es estos efectos en deforestación que les decía. Entonces, municipalidades que adoptan el área protegida, después de que adoptan, como después de 3 años de que han adoptado, eh, hay un incremento, si quieren, significativo en la deforestación. Y si vemos esto en niveles hay un poco más de cambios aquí, ¿no? O sea, la deforestación, eh, si quieren, es mucho más volátil, ¿no? Hay años que son muy malos, hay años que son no tan malos.
Pero si vemos la tendencia desde el 2000, más o menos, han sido todos años crecientes, ¿no? Como que la tendencia es creciente y el 2024 de nuevo hemos roto un récord, ¿no? Y aquí igual, si comparamos, si quieren, los que han adoptado antes con municipalidades que han adoptado después, que sería nuestro grupo de control y tratamiento, y esto está mostrando antes y después de la implementación del área protegida, lo que vemos es que aquí tal vez hay una divergencia, ¿no? Y esto es lo que estamos viendo efectivamente en este gráfico, ¿no? Que la deforestación está incrementando después de implementar. Entonces, este ha sido como un resultado que no estamos esperando, ¿no? Claramente. Y nos hemos preguntado qué está pasando, o sea, qué es lo que está detrás de esto. Eh, bueno, una cosa que podría hacernos esperar este resultado es que hayan efectos de desplazamiento, ¿no? Entonces, si yo protejo un área en la municipalidad, tal vez hay más deforestación fuera de esta área porque la tierra se hace más escasa, ¿no? Entonces, eso tal vez podría explicar estos resultados. Pero lo que estamos viendo es un poco esa historia, ¿no? Lo que hemos hecho después de analizar deforestación es ver cobertura de suelo en términos de agricultura y pastoreaje. En términos de agricultura no vemos grandes cambios, pero lo que sí vemos es que esta deforestación es consistente con un incremento en la tierra que está disponible para pastoreaje, ¿no? Entonces, como ustedes ven en el gráfico de la derecha, después de la implementación del área protegida, hay un incremento sostenido en términos de tierra para pastoreaje. Entonces, lo que hemos hecho después es para tratar de entender cuáles son los resultados, los drivers que están detrás de todo esto. Y uno de los primeros análisis que hemos hecho es cómo dividir la muestra entre municipalidades que tienen territorios indígenas con municipalidades que no tienen territorios indígenas. Y esos son los que están aquí en la muestra. Y lo que vemos ahí es que hay como diferencias marcadas, ¿no? En municipalidades donde hay territorios indígenas no vemos ningún cambio después del área protegida. Sin embargo, en comunidades donde no hay territorios indígenas, vemos que hay una tendencia negativa ya, pero ya desde antes de que se implemente el área protegida, ¿no? Por esto, aquí tenemos como lo que se llama tendencias divergentes antes del tratamiento. Entonces, no estamos tomando este gráfico de la derecha muy en serio, pero el que estamos tomando muy en serio es este otro, donde aquí tenemos tendencias paralelas antes del tratamiento en términos de deforestación. Y lo que vemos es que esos incrementos de deforestación que yo les había hablado antes están viniendo particularmente de municipios que no tienen territorios indígenas, ¿no? Entonces, lo que esto está sugiriendo es que cuando no tenemos territorios indígenas y hay estos incentivos que son contrapuestos entre el gobierno central y el gobierno local, más bien puede resultar en resultados no deseados de la política, ¿no? Em, Aquí de nuevo hemos hecho el mismo análisis, tratar de ver qué es lo que pasa con agricultura. En agricultura no vemos mucho, tampoco podemos decir mucho porque si la muestra se vuelve un poco pequeña y los resultados un poco como no precisos. Pero lo que sí vemos es en términos de pastoreaje, aquí la figura es un poco más clara, ¿no? En municipalidades donde no hay territorios indígenas, lo que vemos es que hay un incremento sostenido, ¿no? Entonces, este incremento en deforestación, este incremento en pastoreaje está dado principalmente por municipalidades donde no hay territorios indígenas, ¿no? Y viene después del establecimiento del área protegida. Y luego lo que hemos hecho es como tratar de entender los mecanismos. Esto, de nuevo, es un trabajo que está todavía en curso. Y bueno, a partir de un trabajo cualitativo que hemos realizado a inicios de este año y también gracias a la larga literatura, ¿no? Del contexto boliviano de muchas personas que también están aquí, como Stach, lo que hemos hecho es analizar algunos mecanismos, ¿no? Y uno de los que nos hemos enfocado primero es como ver esto de la coordinación institucional, ¿no? Que si hay un alineamiento o hay un conflicto entre los intereses entre la conservación local y entre el gobierno central. Y como pueden ver, bueno, hay muchas noticias para motivar esto, pero en esta noticia simplemente queríamos ponerla como motivación, donde dice el INRA es la organización que se creyó por encima de la ley, ¿no? Entonces, antes de entrar a los resultados aquí, lo que hemos hecho aquí es enfocarnos en el polígono del área protegida, ¿no? Entonces, antes les había mostrado resultados que son más macros, si quieren, están a nivel municipal. Después lo que hemos hecho es enfocarnos simplemente qué es lo que pasa dentro del polígono que está designado, de la tierra que está designada para ser área protegida, igual, haciendo el mismo ejercicio, comparando aquellos que se han implementado antes con aquellos que se han implementado después.
Y lo que observamos es que hay un incremento en la dotación de tierras, justo que empieza justo después de que se ha nombrado el área protegida, ¿no? Entonces, esto es consistente con un comportamiento estratégico, ¿no? O sea, alguien está respondiendo a los esfuerzos locales de conservación y lo que están haciendo el gobierno central es dar estos como derechos de propiedad para que se pueda explotar esta tierra en el futuro. Y lo que hemos visto es que principalmente esos derechos de propiedad, casi 50% corresponden a tipo comercial y mediana. Entonces, que son básicamente los tipos de propiedad que están asociados con deforestación. Eh, y ahí es donde vemos como este incremento más largo, ¿no? También hemos hecho análisis de tipo comunal y de tipo de pequeñas empresas o pequeñas propiedades, perdón. Y lo que hemos visto es que propiedad comunitaria no vemos ningún efecto muy claro, y esto tiene sentido con el hecho de que esta tierra no se la puede vender. Pero propiedades pequeñas vemos el mismo patrón que habíamos visto antes, ¿no? Donde hay una respuesta estratégica de obtener derechos de propiedad cuando nos enteramos que va a haber un área protegida ahí, en ese polígono. Entonces, esto igual va muy en línea con muchas de las investigaciones en Bolivia que estaban mostrando que básicamente hay un mercado de la tierra, hay un negocio de la tierra, ¿no? Donde se especula con la tierra, que la deforestación está hecha para la especulación. Entonces, ya para terminar, próximos pasos, queremos ver qué es lo que está pasando dentro de los polígonos de las áreas protegidas en términos de deforestación y de cobertura boscosa. Entonces, ahí sí vamos a poder decirles las áreas protegidas funcionan de esta manera o no. Ahorita lo que hemos visto es a nivel municipal, ¿no? Em, entonces, ese es nuestro siguiente trabajo. Lo que queremos hacer también es profundizar este análisis de derechos de propiedad y luego ver estos mecanismos adicionales que se había listado, analizar estos posibles efectos de spillovers, ¿no? Que podrían estar pasando, que son clásicos en términos de protección de áreas protegidas, y luego tal vez ver si podemos utilizar fragmentación de bosque como una medida de resultado que sea un proxy de biodiversidad. Entonces, a términos de conclusiones, todavía no tenemos una conclusión muy clara porque el trabajo está en progreso, ¿no? Pero lo que hemos podido encontrar hasta ahora es que no hemos visto efectos promedio significativos sobre la cobertura boscosa a nivel municipal, again. Eh, lo que hemos visto es que hay efectos heterogéneos según tenencia de la tierra, donde cuando no hay territorios indígenas, vemos mayor deforestación y mayor expansión de pastoreaje tras la creación del área protegida. Y esto está dado principalmente porque el gobierno central está incrementando titulación de tierras dentro de los polígonos de estas áreas protegidas, lo cual está mermando los esfuerzos de conservación municipal, ¿no? Entonces, básicamente se requiere una coordinación intergubernamental más fuerte entre niveles municipal y nacional. Y la gobernanza indígena lo que sí parece es amortiguar estos conflictos de política que pueden existir entre los diferentes niveles del Estado, ¿no? Entonces, eso es todo lo que tenía por decirles. Muchas gracias a todos por asistir y por el espacio para poder presentar esta investigación. Muchas gracias, Marcelo, por la valiosa presentación. Ahora vamos a invitar a la doctora Gifan Flora He, quien es profesora asistente en política ambiental en la Universidad de Georgetown. Obtuvo un doctorado PhD en ciencia y gestión ambiental en la Universidad de California, Santa Bárbara, con especialización en política ambiental comparada, sistemas de uso de la tierra y estadística aplicada. Además, es magíster en ciencias de la Universidad de Michigan, licenciada en Ciencias Sociales por la Universidad de Hong Kong. Adelante, doctora. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Marcelo, por esa presentación tan interesante y por la oportunidad de comentar en este trabajo. Realmente disfruté mucho de ese artículo. Es un tema muy relevante y creo que el artículo tiene muchísimo potencial. Entonces voy a empezar con un breve resumen de cómo entiendo sus principales resultados y luego pasaré mis comentarios principales. Entonces, en este paper, ustedes investigan los cambios en cobertura de tierra en municipios que han
adoptado áreas protegidas municipales y utilizan un Staggered Difference in Difference Design, que es un método de inferencia causal muy actual y encuentran que después de la creación de una área protegida municipal hay más deforestación y más expansión de pastos a nivel municipal. También muestran que la presencia de territorios de indígenas introduce efectos heterogéneos. Entonces, también otro resultado que para mí es muy interesante es que después de crear un área protegida municipal, el gobierno nacional aumenta la titulación de tierra dentro de esas áreas. Este hallazgo sugiere que hay una especie de competencia política entre niveles de gobierno por el control territorial. Ahora voy a hablar un poco sobre las contribuciones principales de este paper. El primero es la evaluación causal de las áreas protegidas municipales en Bolivia. Creo que eso es uno de los grandes aportes de trabajo, porque aunque existe una literatura causal bastante desarrollado sobre la efectividad de áreas protegidas en Bolivia, muy pocas se han enfocado en áreas municipales específicamente. Y este tipo de protección, como mostró en la presentación, ha crecido mucho después del año 2005, pero no sabemos sobre si funciona y por qué se crean y cómo interactúan con el Estado central. Entonces, desde una perspectiva de políticas públicas, esto me parece fundamental, porque hoy muchas ONGs, donantes y autoridades están apostando por expandir la red de áreas protegidas. Entonces, entender si estas áreas municipales realmente logran conservar naturaleza es una pregunta de alto interés práctico. Y también quiero resaltar la segunda contribución, que es el uso de los datos de mapiomas. Me parece una fortaleza muy grande de paper, porque la mayoría de estudios anteriores se enfocan únicamente en cobertura boscosa, pero ustedes muestran que aunque el bosque a veces no revela grandes señales, el cambio en cobertura de pastos sí lo hace. Entonces, eso nos ayuda a entender algo bien importante. No toda la pérdida ambiental ocurre a través de bosque. A veces hay procesos más graduales o indirectos, como la abertura de pasturas, que son igual de mucha importancia para entender la expansión en la frontera agropecuaria. Entonces, poder analizar varios usos de suelo realmente abre una ventana a procesos más finos. Y la tercera contribución que quiero hablar es sobre la integración de datos espaciales de área protegida con los datos de titulación de INDA. Esa combinación no es trivial porque permite estudiar algo que normalmente no vemos. ¿Qué pasa con la tenencia de tierra después de crear un área protegida municipal? Entonces, yo creo que este punto tiene mucho potencial teórico y empírico. No es simplemente un resultado curioso, porque este resultado nos permite entender cómo los niveles diferentes del Estado compiten o coordinan en el control del territorio. Entonces, con esto en mente, a continuación voy a
también compartí mis sugerencias principales sobre ese paper. Primero, mi gran sugerencia es tal vez sea interesante replantear el foco del artículo, porque ahora está muy enmarcado como una evaluación de si las áreas protegidas municipales funcionan o no. Pero esa pregunta ya ha sido tratada ampliamente en la literatura, incluso específicamente en el contexto de descentralización, porque entonces ya sabemos bastante sobre este tema. Y en cambio, el resultado sobre la titulación de tierra me parece muchísimo más novedoso y con más capacidad de generar impacto académico. Porque ustedes encuentran que el gobierno nacional reacciona a la creación de áreas protegidas municipales, titulando más tierra dentro de esa área. Eso es muy fuerte porque sugiere que los dos niveles de gobierno están usando los instrumentos que tienen disponibles, la titulación centralizada y la designación de área protegida municipal que es descentralizada. Entonces están utilizando esos instrumentos para influir sobre quién controla qué tierra. Y ese conflicto institucional podría explicar por qué las áreas protegidas municipales tal vez no parece que están conservando el bosque. Entonces, tal vez una versión alternativa de paper podría ser qué rol juegan las áreas protegidas municipales en la competencia por el control territorial entre gobiernos subnacionales y nacionales. En ese ángulo es mucho menos explorado en la literatura, entonces para mí es también un resultado más sorprendente y puede ser más atractivo para revistas de alto impacto. Mi segundo comentario tiene que ver con la motivación municipal. El paper todavía no da una respuesta suficiente para explicar qué ganan los políticos municipales creando un área protegida municipal. Desde la literatura de designación de áreas protegidas, sabemos que la conservación local puede ser costosa. ¿Por qué? Porque ellos limitan actividades económicas y puede generar conflicto con actores locales poderosos. En ese paper también ustedes mencionan que las élites locales presionan por ganadería y agricultura y el gobierno nacional apoya esas presiones y titulando más tierra. Entonces, ¿por qué los políticos municipales no actúan igual? Tenemos que entender mejor los incentivos de los municipios. Y creo que aquí hay una historia política interesante que vale la pena desarrollar mucho más. Por ejemplo, para mí se me ocurren que puede existir dos explicaciones posibles. El primero es el rol de las ONGs ambientales y de financiamiento externo. Tal vez los municipios reciben apoyo financiero, capacitación o recursos para crear áreas protegidas municipales. Y el otro puede ser que las áreas protegidas municipales está utilizado como una herramienta política. Quizás los municipios intentan limitar la influencia del gobierno central sobre su territorio. Entonces, para entender esos dinámicos, usted también podría explorar
si la afiliación política del municipio influye en la posibilidad de crear un área protegida municipal. Hay literatura reciente que sugiere que la designación de área protegida puede ser estratégica. Por ejemplo, en un estudio en Brasil de 2022, encontraron que el gobierno federal crea áreas protegidas en municipios gobernados por la oposición. Entonces, en este caso, las áreas protegidas crea un costo local para los municipios y está utilizando como una herramienta política contra la oposición. Entonces sería interesante ver si algo similar o lo contrario ocurre en Bolivia. Mi tercer comentario es sobre la unidad de análisis. Entonces, la mayoría de los resultados en este paper están a nivel municipal, pero no está muy claro para mí por qué una área protegida municipal debería afectar la cobertura de tierra, de bosque en todo el municipio. Casi todos los estudios que he visto sobre la efectividad de áreas protegidas enfoca específicamente en la cobertura boscosa dentro de los límites de áreas protegidas. Ah, y los efectos fuera de esos límites usualmente se presentan como spillover effects. Además, las áreas protegidas pueden haber sido creados en lugares donde se anticipaba alta deforestación. En ese caso, ver pérdida de bosque en nivel municipal no necesariamente indica que las áreas protegidas no funcionan. Tal vez es una anticipación de alta deforestación y las áreas era como designada como para enfrentar ese tipo de presión. Entonces, para mí es una estructura más intuitiva, sería primero presentar los resultados a nivel de área protegida municipal y luego, si corresponde, mostrar resultados a nivel municipal como spillover effects. Eso también ayudaría a conectar mejor los resultados de titulación porque esos resultados eran de nivel de área protegida. Y ahora esa diferencia de unidad de análisis hace que sea difícil interpretar los resultados, porque titulación dentro de área protegida municipal no necesariamente explica cambios de uso de suelo fuera de esas áreas. Y finalmente, el otro punto es para respaldar el argumento sobre el apoyo indígena a la conservación. Creo que también es necesario medir la presencia de TCO dentro de las áreas protegidas. Ah, Porque hacerlo al nivel municipal puede complicar la interpretación porque no sabemos cómo es la interacción entre TCO y esas áreas protegidas si ellos no están juntos espacialmente. Ah, entonces, ok, tengo otro punto. Ah, entonces, también quiero hablar un poco sobre la definición de tratamiento. En esa versión de paper, ahora se define como un indicador binario ah, cuando un municipio adopta su primer área protegida municipal. Pero esto tal vez termina poniendo en la misma categoría
a municipios muy distintos. Por ejemplo, hay municipios que tienen un área protegida municipal pequeña y otros con varias o con tamaños mucho más grandes. Y todo eso, ese tipo de variación que probablemente influye los efectos. ah, Ahora no podemos ver sus efectos distintos. Entonces, yo creo que vale la pena explorar algunas definiciones alternativas como análisis de robustness check. Por ejemplo, puede usar el porcentaje de municipio cubierto por áreas protegida municipal o la superficie total acumulada de protección en su definición de ese tratamiento. Ok, creo que esos son mis comentarios principales. También envié algunos comentarios menores para su consideración. En general, ese paper realmente es muy impresionante para mí. Tienen contribuciones muy importantes tanto empíricas como conceptuales y disfruté mucho leyéndolo. Entonces, gracias otra vez por la oportunidad de comentar ese artículo y felicidades al el equipo de autores. Gracias. Muchas gracias, doctora. Invitamos a Marcelo y a los coautores a responder los comentarios de GIFAM. Para eso tendrán 10 minutos y al mismo tiempo pedir al público que dejen sus preguntas en los comentarios que posteriormente se responderán. Perfecto, ¿no? Muchísimas gracias, Ifan, de nuevo por haberte dado el tiempo de leerlo y por haberlo leído tan detalladamente y por enviarnos tus comentarios escritos. Ha sido súper. eh, Así que muchas gracias. Estoy seguro que van a cambiar totalmente el paper. Por lo menos el framing. Creo que es un muy buen punto. De hecho, bueno, hemos obtenido estos resultados como de asignación de tierras como recientemente. Y lo que hemos visto es como que había esta dicotomía entre el Estado central y el Estado local. Entonces, como que eso va a cambiar. Así que muchas gracias por la idea. Creo que conceptualmente va a ser mucho más rico como para el paper, para poder ponerlo de esta manera. Eh, Después, sí, creo que el porqué de la creación del área protegida también es un tema interesante porque, como les habíamos mostrado, hay muchas razones por las cuales, como los municipios, al menos en la normativa está escrito, ¿no? De por qué es que lo hacen. También hay un rol importante de las organizaciones sin fines de lucro, ¿no? Que están ahí trabajando. Entonces, sí, sí, sería interesante ver como también heterogeneidades ahí, ¿no? Cuáles son los motivos, si es por una toma de agua, si es más por biodiversidad. Creo que ahí podrían haber muchas diferencias en los impactos. Eh, y la idea de la afiliación política es muy buena. Sí, yo creo que podemos hacer eso. Y nada, solo me estaba poniendo a preguntar si podemos ver algo entonces eso sería súper interesante de hacer. Eh, la unidad de análisis, sí. O sea, el tema es que hemos empezado a nivel municipal porque era lo que habíamos venido trabajando. Y lo de las tierras lo hemos hecho a nivel polígono porque era lo que teníamos recientemente. Entonces, creo que sí, creo que la siguiente tarea es hacer al nivel del polígono. Eh, sí, aquí creo que vamos a tener que adoptar o sea, ver si podemos comparar polígonos o ver si tomamos píxeles y tratamos de comparar adentro y afuera, o tal vez los píxeles nos van a dejar ver un poco más claro el tema de lo que decías, ¿no? También que va ligado con eso de la intensidad, porque con los píxeles, creo, y con los polígonos podemos ver exactamente el año en el que se ha creado, ¿no? No estamos como haciendo este tratamiento absorbente que mencionabas. Así que muchas gracias por eso. Y sí, creo que nos falta un poco
y eso de analizar qué es lo que pasa adentro nos va a ayudar un poco a ver el apoyo indígena dentro de las áreas protegidas, ¿no? Ahí no tenemos mucha más evidencia que decir que hay territorios indígenas en el municipio, pero sí, aunque sea tal vez ver una heterogeneidad por el porcentaje del área protegida que como que hace un overlap con el territorio indígena sería interesante. Eh, Así que nada, ¿no? Muchas gracias. Creo que muy valiosas las ideas y de nuevo gracias por darte tiempo de leerlo. No sé si Jean Paul Carlos tienen algo que cambiar o que aumentar. Tal vez no. Tal vez Eh, puedo empezar yo, si estás sí, esperando. dale, Jean Paul. dale, Carlos. Pero sí, no, primero agradecer a Ifan por los comentarios. Realmente creo que van a mejorar muchísimo el paper. Y eh, creo que uno de los comentarios que pusiste también en el texto que nos enviaste, y creo que es un análisis que tenemos que hacerlo, tenemos que integrarlos, estas dinámicas de frontera también con pretendencias, ¿no? Para ver estos resultados negativos en municipios sin TCOs que probablemente ya eran zonas de expansión agrícola, ¿no? Entonces, este es Frontier Dynamics, me parece algo súper interesante y que además no se ha visto mucho en otros papers, por lo menos para el caso de Bolivia, ¿no? Creo que puede darnos también a entender qué está pasando en ciertas zonas, en ciertas áreas, ciertos probablemente clusters que eh, podrían explicar qué está pasando. Bueno, ya creo que lo de refinar la variable de tratamiento ya lo ha explicado muy bien Marcelo. Y bueno, este tema de la precisión del traslape también con TCO TIOC es algo que tenemos que verlo y creo que igual han habido un comentario en el chat. También hay un tema ahí de los datasets, ¿no? Es algo que nos ha costado mucho conseguir. No hay realmente como un dataset oficial final de TCOs, entonces estamos recién estos últimos meses, últimas semanas, hemos terminado de afinar nuestro dataset y tenemos que volver a correr ciertos cálculos y crear también, yo creo, por ejemplo, o dividir las áreas municipales, crear nuevos datasets que nos permitan analizar estos traslapes, ¿no? Entonces, sí hemos tenido un trabajo importante y primero de conseguirlos, lo mejor que hemos podido de datasets, pero sí es algo que siempre es difícil en el caso de Bolivia, ¿no? Y eso por mi parte. Tal vez yo, Paul, no sé si tienes algún comentario más. Sí, claro. Sí, es bien interesante. Gracias, Ifan, por esa lectura tan detallada y tan interesantes ideas en tus comentarios. Em, sí, yo todavía tengo algunos problemas. En realidad, sí hemos visto, qué sé yo, el rol de las ONGs en la creación de estas áreas protegidas municipales, ¿no? Por lo menos en el set de datos que tengo sobre áreas protegidas municipales en la cabeza, creo que no hay alguna que no haya recibido, entonces este como impulso colaboración o fondos y dirección, apoyo técnico y etcétera de ONGs, ¿no? En realidad entonces hay una relación muy grande. Entonces eso discute una de las primeras ideas que teníamos y es que cuánto de estas protección municipal de ciertas áreas era realmente una motivación bien endógena, ¿no? Entonces, con un trabajo tan fuerte de las ONGs que se activa después que Evo Morales, etcétera, empezaron a no crear más, terminaron de crear áreas protegidas nacionales, entonces ahí es donde suben, ¿no? Las municipales. Entonces es como recursos internacionales dedicados a áreas protegidas se descentralizaron por la estructura política que había en Bolivia, ¿no? Entonces, claro, ahí se plantea esta idea de competencia, podríamos ver esta idea de competencia entre el gobierno nacional y el gobierno local, diría yo. Pero como tú bien lo has mostrado en ciertos lugares y en tu trabajo,
hay muchas veces una injerencia bien fuerte o digamos una influencia bien fuerte del gobierno nacional a los gobiernos departamentales, ¿no? O sea, departamentales, perdón, municipales. Entonces, esa propia relación pone en duda un poco la idea de esta competencia, ¿no? Y y para poner en duda también esa competencia, pero son, claro, son hipótesis de trabajo. Y es que al final y al cabo se necesita un trabajo con las propias poblaciones dentro o cerca de las áreas protegidas municipales que terminaron creándose para que éstas se crearan, ¿no? Entonces, realmente eh, hay ahí un apoyo local bien, o sea, local en términos de la población bien fuerte. Y quién sabe es a pesar de los municipios, ¿no? Sin embargo, cuando vemos otros trabajos más cualitativos de áreas protegidas municipales, eh, es cierto, carecen de recursos, es cierto, no tienen una capacidad técnica de gestión, pero nuestros propios resultados cuando muestran que hay TCOs que tienen entonces una cierta fuerza institucional y de gobernanza de esos espacios, entonces empieza a cambiar la figura en términos de los resultados ambientales, en términos de deforestación. Pero aparte de eso, yo creo que eso de los bosques es un resultado secundario de las otras razones fuertes detrás de la creación de áreas protegidas. Y aquí creo que va por dos lados. Uno sería que las poblaciones tienen un interés de protección de un conjunto, un combo de recursos. Sí, el bosque y tal vez esas propias poblaciones pensando el bosque como reserva de tierra para el futuro, porque eso está bien fuerte integrado en la mente boliviana de todos, ¿no? Entonces, como tierra para futuro, pero también hay los recursos de los bosques como materiales no forestales y hasta forestales para esas mismas poblaciones, y al final y al cabo también de agua, ¿no? Algo que salió mucho en todas las entrevistas que se han hecho. El agua es un tema clave aquí. Entonces, tal vez no mostrado tan claro ahora en el paper y en general en los papeles, pero entonces, pero es una de las razones muy fuertes por las cuales se crean las áreas protegidas. Y si uno quiere, esto también está implícito en la metodología que utilizan estas ONGs para diseñar e identificar las zonas a ser protegidas, ¿no? Entonces, este combo de recursos. Entonces, hay este lado, o sea, de los recursos de la población, de beneficio para la población local. Y por el otro lado, para los gobiernos municipales, la creación de áreas protegidas sí es casi como una especie de herramienta de gobernanza en general. Tal vez no le dan todos los recursos que se necesitan, pero sí lo utilizan como argumentos para otras políticas más locales. Y entonces esto puede ser clave en ciertos lugares donde hay mucha minería o hay un ingreso de mineros y que justamente es competencia para el acceso para el acceso a agua para la población. Entonces, bien, entonces creo que aquí es bien complicada todavía para nosotros la figura de esta de competencia, pero definitivamente es una materia a trabajar, una idea a trabajar. Creo que eso es todo, creo que ya me he extendido. Muchas gracias. Muchas gracias, estimados autores, por sus respuestas. Ahora pasaremos a responder las preguntas que están en el chat. La primera que tengo es ¿cómo controlan los efectos de anticipación sobre los resultados? ¿Puede haber anticipación para aquellos municipios que presionan más para ser adoptados, mencionado al inicio? La segunda pregunta que va ligada a la misma es ¿el supuesto de identificación cuál es? La adopción está correlacionada con tendencias de pastoreaje o deforestación. ¿Esto ensuciaría el control? Gracias. Y justo estaba respondiendo esas preguntas en el chat mientras Jean-Paul daba esa excelente respuesta. Pero sí, o sea, básicamente lo que ponía en el chat es que como que no vemos efectos de anticipación muy marcados, sino estos se verían en los gráficos de Event Study, ¿no? Veríamos tendencias diferentes
uno o dos periodos antes de que se efectúe el área protegida. Y también, bueno, en términos de los supuestos, uno es tendencias paralelas, que ese se lo puede testear viendo la significancia conjunta de todos los coeficientes antes de la implementación del área protegida, ¿no? Que eso, bueno, no lo hemos mostrado en la presentación, pero eso está en el paper. Y también el segundo viene motivado en términos de la temporalidad, ¿no? De cuándo, qué tan exógeno es el timing con respecto a los resultados, ¿no? De ahí lo que hemos visto es un poco lo que contaba John Paul también, de que, eh, o sea, la mayor parte de la implementación de esto ha sido también dado por ONGs, ¿no? Y las ONGs como que han ido yendo de municipio en municipio de manera distinta en distintos periodos del tiempo. Entonces, no necesariamente ha sido un resultado de lo que estaba pasando en la cobertura de suelos en el municipio en ese instante, ¿no? Pues podemos hablar más de eso después, si gusta, Sergio. Eh, pero sí, esos serán como nuestros resultados. No sé si, eh, cómo seguimos con esto de las preguntas. Pero Sí, esos tal son, vez yo puedo responder unas cuantas sí, del siga. principio. Entonces, una de las primeras preguntas fue que para la región amazónica de Pando, entonces el territorio con APMs usado en el ejemplo presentado está desactualizado. Entonces hay más áreas protegidas actualmente. Y sí, efectivamente, ¿no? Es lo que mencionaba sobre el tema de los datasets. No hay, es muy difícil acceder a los datasets finales. No es el que hemos utilizado de áreas protegidas, es o por lo menos tiene casi todas las áreas presentadas en el Atlas de áreas protegidas municipales de 2022 y con algunas otras más que hemos podido ir consiguiendo, ¿no? Pero este es sí, un tema que estamos igual tratando de resolver para ya la última versión. Ya hemos conseguido un nuevo dataset que probablemente tenga más, pero yo creo que igual va a seguir siendo incompleto, ¿no? Porque hay muchas de estas áreas que no han disponibilizado los shapefiles para que podamos hacer el análisis. Sí, tal vez otra pregunta que había es sobre que los resultados de esto van a desmotivar a los gobiernos municipales que están pensando en crear áreas protegidas. Esperemos que no. O sea, lo que estamos mostrando aquí es que o sea, no hay efectos en la cobertura forestal a nivel municipal, ¿no? Es lo que decía IFEN, pero no hemos analizado todavía qué es lo que está pasando dentro del polígono que está bajo protección, ¿no? Y uno de los ejemplos más claros creo que es el de San Ignacio de Velasco, que de hecho Carlos lo ha trabajado, donde se ve mucha deforestación afuera o sea, dentro del municipio se ve mucha deforestación, pero si vemos dentro y fuera del área protegida, vemos que la dinámica es completamente distinta, ¿no? Entonces, lo que no estamos tratando de decir ahora es que no funciona. Lo que estamos tratando de decir es que, por lo menos a nivel municipal, en la visión macro, no estamos viendo efectos, pero lo que vamos a hacer ahora es como ir hacia el polígono para tratar de ver qué es lo que está pasando dentro del área que está bajo protección, ¿no? Y también ahí una de las cosas que queremos ver es no simplemente decir si funciona o no, sino decir bajo qué tipo de arreglos institucionales esto podría llegar a funcionar, ¿no? Una de las cosas que saltaba mucho en las conversaciones con ONGs es que si bien hay la voluntad de crear áreas protegidas, a veces la voluntad de hacer el manejo es mucho más difícil, ¿no? A veces no hay recursos o las municipalidades no es que cambian su presupuesto cuando crean un área protegida, entonces se les da más responsabilidades sobre un presupuesto que ya tienen que está bastante apretado. Entonces, lo que estamos tratando de decir aquí es, bueno, si queremos que esta política funcione, lo que tenemos que hacer son A, B, C, D, ¿no? Entonces, eso es un poco en términos de Eh, esa pregunta. Exactamente, y creo que igual respondes a la pregunta o al siguiente comentario, ¿no? Que dice que la afirmación del estudio presentado es un poco apresurada. El problema radica en que la creación de una PM se debe considerar por lo menos tres niveles: la ley autónoma municipal de creación de un comité de gestión y la elaboración del plan de manejo a 10 años, ¿no? En otras palabras, no es solo establecer ese espacio de conservación, porque su ley de creación es insuficiente para garantizar. En realidad, de alguna forma, es lo que muestran los resultados, ¿no? No es solo el hecho de crear, sino hay otros componentes que se deben considerar. Y eso es lo que vamos a profundizar en los siguientes meses para entender en qué se diferencian las áreas protegidas que sí pueden estar siendo efectivas versus las que no, ¿no? Exacto, sí, muchísimas gracias. No sé
se me han perdido algunas preguntas, pero creo que Hay una más que es más Hay un, vinculada del altiplano, ¿no? Gran parte de la creación de las AP en el altiplano es para protección de recursos hídricos. Pues hay forma de tener esto en cuenta para la evaluación respecto a la importancia de las áreas protegidas. Entonces, si bien no hemos integrado áreas protegidas del altiplano porque nos hemos enfocado en bosque, ¿no? Entonces, primero en municipios que tengan al menos 10 hectáreas de bosque y que tengan áreas protegidas, ¿no? Pero yo creo que también los datos de Mapbiomas nos pueden dar información interesante porque tiene un componente de Mapbiomas agua que se puede evaluar qué está pasando en términos de la superficie de recursos hídricos en estas áreas protegidas. Entonces, también invito a ver la plataforma. Son datos abiertos que tienen datos desde 1985. por último, hay dos preguntas en Facebook. La primera es: ¿qué actividades económicas se desarrollan dentro de las áreas protegidas municipales al margen de la ganadería y agricultura? Perdón, otra vez la pregunta. Me perdí leyendo las otras. Lo siento. Sí, no se preocupe. ¿Qué actividades económicas se desarrollarán dentro de las áreas protegidas municipales al margen de la ganadería y la agricultura? Bueno, eso es difícil de responder con los datos que tenemos, ¿no? Bueno, lo que hemos visto es que generalmente estas áreas protegidas, de hecho, como tienen actividades económicas dentro que tienen que ser sustentables, ¿no? Y hay un plan de manejo forestal, lo que estaba mencionando. Entonces, se pueden explotar ciertos frutos silvestres, entonces, como que hay actividad económica que no podemos detectar desde el cielo. Em, entonces, sí, creo que para eso tendríamos que entrar un poco, y era uno de los comentarios que creo que leí acá, ver un poco la normativa, ¿no? Ver un poco del, de qué es lo que está, claro, cuál es el motivo de la creación y también cuál es el plan de manejo forestal que tienen. Entonces, sí, sí, creo que ahí la idea es un poco que con el área satelital que tenemos, con la data, podemos detectar ciertos tipos de uso de suelo, pero no toda la actividad, no toda la actividad económica, lamentablemente. Y muchísimas gracias a Rafael por la idea de ver las leyes promulgadas con las coordenadas, que eso podría ayudarnos a hacer completar la base de datos que tenemos. Eh, Incluir expansión urbana. Sí, eso deberíamos considerarlo. Bueno, hemos hecho, para hacer lo de los píxeles y hacer un matching, esa va a ser una variable clave. Y habíamos hecho algún ejercicio por ahí, pero no me acuerdo bien qué es lo que teníamos. Pero gracias. Sí, sí, igual, de todas formas, solo para mencionar el tema de o sea, en el cálculo de forestación, nosotros consideramos la conversión de bosque hacia usos antrópicos, que incluye también la cobertura de área urbana, pero es mínima. La mayor parte se concentra en la expansión de frontera agropecuaria. Es un 0,5% en la parte de tanto minería como infraestructura urbana, pero eso no quita que pueda igual tener impactos principalmente en áreas, en APMs más pequeñas, ¿no? O en APMs que están siendo afectadas por minería, por ejemplo. Exacto. Y después, bueno, creo que el comentario de Claribel, muchas gracias. Creo que sí, creo que justamente va en lo que estábamos conversando un poco de la importancia del manejo más allá de la creación. Perfecto, con esta parte ya cerramos la sección de preguntas y los comentarios. Muchas gracias a los autores por las respuestas. Invitamos para concluir con las palabras de cierre a la doctora Fernanda Wanderley para que nos dé las palabras de cierre. Doctora, estás en el micrófono. Perdón, no estaba pudiendo encontrar mi cursor. Ok. Bien.
Primero quiero agradecer muchísimo a Marcelo por la presentación, felicitar a los autores de este trabajo y a Ifan por los comentarios excelentes que estoy segura que van a apoyar muchísimo en el desarrollo del artículo, del trabajo, de la investigación. También a todos los que están asistiendo con nosotros, participando de este conversatorio con los excelentes comentarios. Quiero recordar que este espacio, que es el taller de investigación aplicada que tenemos entre el ISEC y la Fundación Aro por más de 10 años, es un espacio donde asumimos como una responsabilidad el rol de la academia en la generación de evidencia y de análisis que pasan por un control de pares expertos, ¿no? Y que pone a prueba, que genera un espacio de trabajos, principalmente de trabajos en proceso de construcción, que es el caso de este estudio que estamos hoy teniendo la oportunidad de conocer. Y la idea es precisamente esta, que es un proceso en construcción. Por lo tanto, las conclusiones que hoy presentan acá todavía son preliminares, como bien mencionó Marcelo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante de enfatizar a los que están acompañándonos por primera vez. Eh, yo creo que también es muy importante mencionar que el trabajo que se presenta hoy tiene una relevancia enorme en la actualidad, ¿no? Es una evidencia importante para la toma de decisiones, para las políticas públicas. Y a la vez eso viene con gran responsabilidad, ¿no? Yo creo que acá se mencionó algunos posibles impactos políticos y Marcelo ha mencionado cuál es realmente la intención del artículo, ¿no? Construir con base en evidencias cuáles serían las condiciones para que ciertas políticas públicas, en ese caso, las áreas protegidas municipales, efectivamente puedan cumplir su función, ¿no? Y entender esos procesos, esas motivaciones de su construcción, la diversidad de arquitecturas institucionales y de gobernanza que llevan a resultados diferenciados, ¿no? Y levantar, por lo tanto, estos resultados, esos factores que puedan contribuir al debate público y a la toma de decisiones. Así que quiero agradecer, creo que cerramos el año con un excelente taller de investigación aplicada 2025, tuvimos 9 este año y aprovecho para invitarlos a seguir con nosotros en la próxima gestión 2026. Así que una vez más, muchísimas gracias, Marcelo, muchísimas gracias, Ifan. He aprendido muchísimo hoy. Felicidades a todos los autores y muchas gracias a todo el público que hoy nos acompañó en este importante conversatorio. Muy buenas noches. Agradecemos profundamente la presencia de todos ustedes, así como la participación de nuestros invitados especiales, Gifan Florají y Marcelo Gantier. Con esto concluimos el último taller de investigación aplicada de la gestión. Los esperamos en nuestras próximas actividades. Nos pedimos con el compromiso de seguir promoviendo espacios de análisis, diálogo y construcción colectiva. Hasta el próximo taller. Muchas gracias a todos por asistir. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias, chao, Chao, Marcelo. chao. Hasta luego. Chao, Irfan, chao, Marcelo. Gracias, sí. Chao, chao, gracias.